También una cosa te quiero decir. Sí. Yo no creo que está mal el morbo, ¿ah? No, para nada. El morbo es una expresión del ser humano. El ser humano necesita entender. O sea, a mí me llama la atención cómo es un muerto. A mí, desde chico. ¿Cómo es? ¿Por qué tenemos ese tabú con la muerte? ¿Me explico lo que te digo? Sí, Entonces, sí. ese tabú genera un morbo, que es, quiero entender esa parte, porque esa parte, o sea, yo no puedo entender que alguien asesine a alguien. ¿Me explico? Y ahí también hay una búsqueda, yo creo que el morbo tiene una expresión del ser humano de decir, pero ¿cómo es que...? O sea, la gran pregunta detrás es, ¿cómo es posible que a alguien le pase? Bueno, te voy a explicar cómo es posible. Sonoro. Mezclas abruptas con Susana Medina. Hey amigos, gracias por darle play a este episodio de Mezclas Abruptas. Ya que están aquí, quiero pedirles que se suscriban o sigan este podcast en la plataforma donde lo están viendo o escuchando. Los de Spotify México insisten mucho en que dé este mensaje al principio de cada episodio, así que saludos a Ari. Ya que están ahí parados, les pido por favor que dejen sus 5 estrellas, su like, sus reseñas, sus comentarios, porque todo eso hace que el algoritmo y esas cosas y a mí me vaya un poquito mejor. Ahora sí, en esta ocasión está conmigo Sebastián El Pana Arrechedera, a quien nos referiremos como Pana el resto del episodio. Él es fundador de Rainbow Lobster, un colectivo descentralizado de libre pensadores co-creando narrativa transmedia. ¡Vámonos! Pana también es el creador y conductor de la serie en podcast Los Niños del Narco, que fue lanzado por Rainbow Lobster en colaboración con Sonoro, donde yo trabajo también. Y nada, Los Niños del Narco busca dar a conocer y sensibilizar a la audiencia sobre esta problemática donde los niños son reclutados a ser parte del crimen organizado y la violencia. En el momento que estamos grabando esto, hay 3 episodios allá afuera de Los Niños del Narco. Somos número 1 en los charts de sociedad y cultura en Spotify México. Somos el número 3 nacional en Spotify México, ¿verdad? Estamos muy orgullosos. Pero para este momento ya debe de haber muchos más episodios, así que no vamos a hacerles... O sea, vamos a hablar del podcast y de cómo se hizo este podcast. Intentar no darles spoilers. Y nada, vamos a hablar sobre la importancia de contar este tipo de historias, por más tristes, fuertes, devastadoras que resulten. Y también vamos a hablar sobre cómo el Pana encontró el corazón para hacerlo y la valentía. Y cómo también a través de esta historia se puede mantener la esperanza y seguir encontrando esperanza. Porque me imagino que en toda esta búsqueda que has hecho contando esta historia, ahorita hablamos de la historia, pues también hay una especie de como investigador donde estás diciendo, bueno, pero ¿dónde está el hilito de esperanza del que nos vamos a agarrar para que contar esta historia no sea en vano, ¿no? A lo mejor... Pues, Pana, primero que nada, gracias por ser parte de este espacio abrupto. No, gracias a ti, Susana. La verdad que bueno. Gracias por la invitación. Pues aquí hay de todo. Ya te conté, hay comedia, ciencia, música, hay frivolidades. De repente se habla mucho de correos tumbados, discúlpame. Y soy fan de los ¿Sí? correos tumbados. No. De repente se habla de cosas más serias. Y nada, ahorita, pues, qué bueno que ya tenemos una chelita para hablar de este tema Sí. con Siempre ayuda. Ajá, con un soporte. Antes de ponernos en contexto sobre ti, cómo sucede todo esto, creo que sería buenísimo que nos hicieras un teaser de la historia de Tacita, Miranda, quien es el protagonista de los primeros episodios de Los Niños del Narco. Lo iba a leer, pero creo que la vas a contar mejor tú. Bueno, buenísimo. Pues mira, Miranda, alias Tacita, y que en este caso, en esta historia, Miranda es en presente y Tacita es en pasado. Tacita es cuando era niño y Miranda es hoy en día, es la misma persona. Es un chico que fue reclutado por el narco y desde muy pequeño vivió una situación muy traumática cuando su hermano pequeño, Sorullo, fue asesinado por el narco. Y a partir de ese momento, él empieza a sobrevivir una cantidad de cosas que le van sucediendo y llega el momento en el que él decide ir a buscar a los asesinos de su hermano. Sí. Esa es como la historia en el pasado. Y en el presente es la historia de Miranda, que sale de la cárcel, del centro de reclusión de adolescentes, y empieza a rehacer su vida.
Y es alguien que está lidiando con la reinserción, porque salir después de haber vivido toda esta vida que él ha tenido tan trágica y tan complicada, pues es todo un tema, ¿no? Es un tema en el que él se empieza a debatir siempre en esta línea delgada de qué hago con mi vida después de haber sido sicario y después de haber aprendido a ser sicario, haber tenido dinero de sicario y ahora tener que ser alguien que trabaja limpiando baños, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y no digo que traje limpiando baños de las Sí, cosas sí, que sí. hace, ¿no? No, igual y dos, no sé si sean spoilers, pero sí me gustaría compartirlo. En todo este serie documental, van contando cómo después de que asesinan a su hermano, él termina en un orfanato. Que el orfanato resulta ser un orfanato del narco. Sí. No es como muchas veces pasa que los narcos financian o apoyan escuelas, orfanatos, hospitales de los pueblos de donde son, sino en este caso es un orfanato oficialmente del narco, que termina en realidad siendo como una especie de colegio militar Exactamente. y de tortura para Ujú. niños que son o sus papás trabajaban en la mafia y que se quedan sin papás o así, o los van, pues niños que están solos y los van como, pues sí, teniendo como una especie de ejército infantil. Sí, a ver, es algo que ha estado muy poco documentado, Susana. Es una cosa, no sé, que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, pero también por otro lado tiene todo el sentido, ¿no? O sea, en toda esta guerra del narco, pues hay muchos niños que quedan huérfanos. Sí. ¿Y qué pasa con esos niños? Entonces, digamos, más allá de que yo hice la investigación con gente que sabe del tema, no di con nada fidedigno que me diga, oye, sí, eso está reportado, Ajá. pero pues así me lo contó él y la verdad es que, de nuevo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, lo dicen en el episodio un poco, lo mencionan esta chica periodista y que también es parte de... La verdad es que no recuerdo bien qué es lo que ella hace, pero menciona que no hay un registro Sí, oficial de que estos orfanatos existan. No está documentado, no está reportado, pero es lo que Tacita cuenta, bueno, ahora Miranda cuenta que vivió. sí. Y mira que Marina es investigadora Sí. que se ha tenido más cientos de entrevistas y ella dice que es la primera vez que oyó hablar de algo así, ¿no? Ok. Y sé que además de la historia de Tacita, Miranda, además de su historia vas a contar la historia de otros niños. ¿Esto no se repitió en la historia de otros niños o sí? Hasta ahora, la primera temporada está Cita de Fierro Ajá. y todos los niños del narco de esta temporada ocurre dentro de la temporada, ¿no? O sea, Ok. y me han preguntado mucho, oye, ¿y va a haber una segunda temporada? Ajá. Y yo digo, pues no lo sé. Sí. A mí me gustaría que sí, pero lo que sí es cierto es que para poder hacer una historia como esta, pues nos tardamos 2 años, ¿no? Sí. Desarrollándola. Entonces, si hay una segunda temporada, pues hay que hacer un proceso de investigación, de dar con la historia. Hay como muchas cosas, Susana, que ayudaron, entre comillas, a poder hacerlo, ¿no? O sea, por un lado, que él salió del centro de internamiento de adolescentes, con lo cual yo pude sentarme con él ya mayor de edad. Sí. Porque menor de edad no puede participar en eso. No, para nada. Ajá. De hecho, tienes que ocultar su identidad, ¿no? Sí. Por no revictimizar. Ujú. Pero cuando yo hablo con él y le digo cuál es mi proyecto, él dice, vale, yo eso me gustaría hacerlo, pero no, o sea, me gustaría hacerlo porque siento que lo que me estás diciendo va a ayudar a que a menos chicos le pase lo que a mí me pasó. Entonces, hacer más temporadas requiere de una cantidad de cosas que como que se alineen los planetas de tal manera que puedas llegar a dar con una persona que durante niño o niña fue reclutado, ¿no? Ya, yo supongo que lo vinculé con los episodios de Penitencia, el podcast de Saskia Niño Rivera, que también es parte de la producción y el equipo detrás de Los Niños del Narco, donde entrevistan a Tacita y a otra chica, Sí, a Gabriela. a Gabriela. Ujú. Y me quedé con esa idea que al final, bueno, ya lo contaron y lo cuentan desde los episodios, pero son reenactments, son Sí, mira, reinterpretaciones con actores porque justo no pueden salir niños en ese tipo de contenido. Exacto, mira, te Ajá. cuento por qué hicimos eso. Sí, Saskia Niño de Rivera, que es mi gran amiga y una persona
increíble activista, fundadora de Reinserta, junto con Mercedes Castañeda, fueron quienes me acercaron a este estudio que había hecho Reinserta en el 2019 para entrevistar a niñas y niños reclutadas y reclutados por el crimen organizado. Pero después que pasa el tiempo, pasan 3 años desde que hicimos una primera campaña, que fue otra cosa que hicimos, Saskia me dice, oye, necesitamos, el problema sigue ahí. Más allá de que se hicieron leyes, etcétera, no está pasando mucho y necesitamos poner en el tema, en la mesa, con los candidatos, el problema. Okay. Entonces, pues yo le dije, digamos, la idea desde Rainbow Lobster fue, bueno, ya tenemos un gran canal como Penitencia, donde estamos, digamos, tenemos una audiencia grande. ¿Por qué no hacemos 2 episodios donde le pongamos rostro a niñas y niños reclutados por el crimen organizado por primera vez? Porque nunca se ha hecho. Nada más que hacer eso hubiera ido en contra incluso de todo lo que Reinserta hace. Entonces, justamente ahí donde estaba la idea, y era, hagámoslo con actores que parezcan más chicos y contemos la historia, pero con rostro. Sí. Y luego, a la semana siguiente, cuando salimos de haber salido con el episodio, hicimos una rueda de prensa donde se dio a conocer que ambos eran actores, una actriz y un actor, y que todo esto era para llamar la atención de los candidatos y de las candidatas para que firmaran un compromiso por la niñez y era no más infancias reclutadas, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso. Nosotros la verdad es que no teníamos, bueno, tú lo sabes, tú fuiste parte de cuando yo le vengo con Sonoro y digo, oye, vamos finalmente a hacerlo, porque con Sonoro es algo que venimos hablando ya hace rato, pero fue como, este es el momento, porque ya está pasando esto, y esto vendría solamente a, de alguna manera, complementar lo que ya hicimos. Entonces es cuando decidimos salir ahora sí con el podcast para oír la voz real de Orlando, entre comillas, porque era un nombre ficticio. Sí. Y es la historia de Tacita. De Fierro. Tacita. Miranda. Y Fierro. Gabriela es Fierro. No, él es Tacita de Fierro. O sea, Tacita de Fierro. Claro, una tacita hecha de fierro, porque no se rompe. Míralo. Oye, entonces, retomando eso, ahora que salió la serie, digamos que la foto de lo que querríamos que pasara es escuchen, los niños del narco, hagan que sea un éxito, hagan que más gente se entere, hagan que de repente esto se vuelva conversación muy relevante. Ya lo es, le está yendo muy bien, pero creo que es importante que se note que hay un interés por estas historias y no por morbo, sino como por entender la realidad de otras personas que habitan este país y la complejidad de todo lo que pues, sí, implica. Digamos que el siguiente paso, o sea, si tú dijeras, eso está bien, ¿no? Estaría padrísimo que hubiera más temporadas. Implica mucho trabajo de investigación, muchísimo trabajo de crearlos, de tener todas las entrevistas, tener todos los guiones, corroborar todos los datos, ¿no? Hacerlo periodísticamente bien, producirlo, que salga, el marketing, etc. Entonces, queremos que se repita y que haya otra temporada, pero me imagino, estoy poniendo palabras en tu boca, pero me imagino que la satisfacción más grande o a lo mejor el sueño que podrías tener con los niños del narco es que fuera tomado dentro de como la agenda política y en los programas. Ahora que tenemos nueva presidenta, que fuera como de alguna forma parte de su agenda, ¿no? Totalmente. Creo que todo lo que hemos hecho con Reinserta, desde Rainbow Lobster, incluido este podcast, tiene ese objetivo. O sea, el objetivo es darle visibilidad a un problema del cual no se está hablando, que además habla de un problema que afecta el inicio de varios seres humanos mexicanos, ¿me explico? O sea, al final del día estamos hablando de un problema que realmente cuando afectas a la infancia, pues ya desde ahí, desde la base, estás afectando todo, ¿no? Sí. Creo que meterlas, involucrarlas en esa discusión está interesante. También me parece muy interesante, lo mencionan en Los Niños del Narco, que antes como que de alguna forma por lo menos era percibido que el narcotráfico no se metía con mujeres y niños. Y que esas reglas como se han ido rompiendo. Esa fue la primera línea. Cuando nosotros nos hablaron de este estudio que habían hecho Reinserta, a mí esa fue la línea que se me quedó en la cabeza. Es
ya se rompió esa regla, ¿no? Sí. O sea, antes había límites de parte del crimen organizado. Sí, sí, sí. Con niñas, niños, adolescentes, mujeres, no. Eso ya no ocurre, ¿no? Entonces, te habla de una escalada de violencia, te habla de una... de que esa espiral de violencia fue creciendo, ¿no? Sí. Bueno, ya hablamos de Tacita, Miranda. Ahora te toca a ti. me encantaría que empezáramos por tu historia, de dónde vienes, de dónde es ese acento, dónde vives ahora. Y justo como lo mencionas en el podcast, ¿por qué crees también que los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana? Bueno, mira, yo nací en Venezuela. Ajá. Llegué a México. ¿En Caracas o dónde? En Caracas, Ok, Venezuela. ok. Y soy hijo de mamá chilena, papá venezolano. Salimos salimos, no, yo todavía no existía en ese momento, pero mis papás salieron con el golpe en Chile a Venezuela. Ujú. Y a los 23 yo me vengo a México a vivir. Ok. Viví aquí 16 años de mi vida, donde digamos que hice mi vida adulto, ¿no? O sea, aquí me casé, aquí tuve mis hijos, y yo desde que llegué a México, incluso desde antes, desde chico, yo siempre tenía una relación con México muy particular. Siempre México me ha encantado la cultura. O sea, yo veía las películas de Pedro Infante, yo veía Cantinflas, yo era fan de Juan Gabriel, ¿sabes? Entonces, cuando llegué acá, pues me encontré con un montón de cosas que ya conocía y con una cultura que además me encantaba, ¿no? Y obviamente, cuando llegas, digamos, tan chico, ¿no? Porque 23 estás de acuerdo que todavía estás chico y empiezas pues, a desarrollarte, pues para mí fue mi país. O sea, ya de ahí en adelante, además todo esto se mezcló con una situación en Venezuela que estaba muy complicada, que de alguna manera me invitó a quedarme, ¿no? Y entonces con el tiempo, pues yo fui cada vez más mexicano hasta que en un momento, efectivamente, es como te digo, o sea, sí Chabela Vargas tenía razón. Porque además una cosa... Te identificas como mexicano. Claro, pero si lo piensas bien, Susana, a ti, cuando uno nace en un país, pues es el país que te toca. Sí. Y luego está, ¿qué pasa cuando eliges un país? Son dos cosas diferentes, porque elegir un país es, bueno, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo. Entonces, eso me pasó. Y luego con el tiempo, hace 8 o 9 años, decidimos irnos a Los Ángeles, donde estamos viviendo Que hoy también en es día. México. Que también es México, es verdad. Pero la verdad es que yo nunca dejé mi relación con México. O sea, yo digamos, si bien yo vivo entre Los Ángeles y México hoy en día, ¿no? O sea, Sí. Voy y vengo, digo, hoy estamos aquí en México. Yo, no sé, este año he venido 10 veces a México, ¿no? Sí. Entonces, siempre he tenido una relación con México que no suelto, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas que yo hago con mis ideas y con mi trabajo, la mayoría pasan por acá, ¿no? Oye, creo que en alguna de las juntas, hablando de los niños del narco, yo te dije que, o sea, independientemente de la polémica de los corridos tumbados y las apologías al narco, estábamos hablando del jefe de jefes y de Narcos México y de Narcos Netflix, la normal, ¿no? La de Colombia. La normal, ¿qué tal? Y en algún momento yo dije como que no lo consumo porque me parezca entretenido. Luego me confunde porque los actores que ponen, o sea, el Señor de los Cielos es muy guapo. Entonces me confundo. Y me tengo que recordar que pues no, que no eran así, ¿verdad? De guapos. Pero como que muchas veces, bueno, yo lo consumo. En algún momento decidí ponerla porque, pues nada, dije, a ver, bueno, ya voy a ver cómo está. Y como que cuando las vi entré en esta espiral de empiezo a ver la serie, pero entonces empiezo a ver a quienes mencionan y entonces empiezo a leer al respecto y entonces empiezo a ver cómo se conecta con otras cosas de la historia de mi país y de la situación política de mi país y de muchas cosas, ¿no? Como estos mapas que creo que es... Imagínate que estuvieran en un libro de la SEP, ¿no? Cómo se organizan los carteles. Pero como que sí, yo te comenté, es como que ahora como que soy un poco curiosa del tema y intento estar informada porque siento que entender la historia del narco en México es entender la historia de mi país. Suena terrible,
pero están, no quisiera usar la palabra coludidos, pero de repente entrepiernados. Claro. Y nada, como, ¿y a ti por qué te interesa explorar eso? O sea, porque quieras o no, aunque estás hablando de gente que quieren reinsertar en la sociedad y que tenga una nueva oportunidad después de haber cumplido una penitencia, pues tienes que entrar a estos temas que se conectan con una red mucho más compleja, ¿no? Que solo el contexto en el que a lo mejor cometieron un crimen o, ¿sabes? O no, y están encerrados, pero, Claro. pero a ti, ¿de dónde te viene esta, como, pues sí, curiosidad por tocar el tema? ¿O no? ¿O se trata solo de tacita? No, bueno, mira, nosotros, digamos, Penitencia es un podcast de True Crime que hacemos y que Saskia Niño Rivera lo hace, digamos, semanalmente y Rainbow Lobster es parte de ese podcast. Sí. Entonces, no solamente esta cita, pero a mí un día llegó Saskia y me dijo, oye, a ver, yo tengo todo este acceso a poder hablar con esta gente, pero no sé si yo debería darle un micrófono. Me acuerdo que tenía ella ese dilema y quería mi punto de vista. Y yo le dije, oye, es que si nosotros no escuchamos todas las voces y no podemos entender quién está de cada lado de la historia, Sí. no vamos a entender nunca quiénes somos y hacia dónde vamos. O sea, Sí. hay una cosa de un análisis que se hace. O sea, y también para eso es la narrativa, ¿no? O sea, creo que la narrativa tiene esa labor. O sea, por ejemplo, volvamos a lo que dices tú, las series de narco. Si tú ves El Patrón del Mal, es una serie que estuvo hecha por las víctimas de Pablo Escobar. Sí. Porque no querían que se quedara en el pasado Ajá. y querían decir exactamente su punto de vista de la historia. O sea, también creo que todo depende de qué historia y cómo la narres. ¿Me explico? Sí. Sí, o sea, creo que a mí en algún momento con Penitencia me sucedía que Penitencia es completamente otro podcast, ¿no? Ujú. Y entrevistan a personas que están cumpliendo su penitencia, para nada más como contexto. Y a mí al principio la verdad es que me costaba trabajo escucharlo porque tienes que estar escuchando por qué y cómo alguien cometió un crimen, ¿no? Hay mucha gente que tiene pues el estómago o para el morbo o tiene el estómago para escucharlo. Yo tenía como ese mini prejuicio y después de que lo he escuchado, como que entiendo que también es entender de dónde viene esta persona y por qué cometió lo que cometió y un poco cuáles son todos los contextos que están alrededor que llevaron ¿no? Que llevaron a esa persona por este camino. Sí, Y siento que algunas audiencias a lo mejor lo malentienden y puedes entender por qué. O sea, creo que hay un filo peligroso donde sí podría, pues sí, quedarse en el morbo de entender quién es este criminal y por qué lo hizo. Y aparte, pues lo duro que es, ¿no? Porque o sea, pues es real, ¿no? No es leyendas legendarias o alguien haciendo comedia contando historias de terror, ¿no? De true crime es pues muy legítimo y es dándole un micrófono, una voz, un lugar y una posibilidad de encontrar esperanza y como reformarse a alguien que, pues para muchos ya sería como, no, este güey hizo esto, ya nunca nadie le vuelve, ¿sabes? No sé, es una línea bien delgadita. el true crime yo creo que tiene eso, ¿no? Sí. O sea, el true crime tiene una línea delgada donde quienes hacemos true crime siempre tienes ese dilema en tu cabeza. Sí. O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Pero yo pienso que hay algo muy importante y que vuelvo a esa conversación que yo tenía con Saskia. Yo le decía, bueno, es que lo más importante es que tú no le vas a dar solamente el micrófono. Tú vas a estar ahí. Ujú. ¿Me explico? Entonces, cuando tú oyes a Saskia en su introducción, en por qué es importante el contexto en el que crece y se desarrolla esta persona, todo lo que hizo esta persona, pero empieza a explicarte qué está pasando con el feminicidio en nuestro país, qué está pasando con la pederastia en nuestro país. O sea, empieza a darte un contexto y te ayuda entonces a decir, ok, eso no lo había pensado. Y Ningún criminal es generación, o sea, es como se generó espontáneamente, ¿no? Sí, no, dicen que requieres una villa para ser un criminal y efectivamente pasa. Entonces, esa editorialización
que hacemos nosotros en Penitencia para mí es fundamental. Porque además no solamente tiene que ver con la editorialización de esa historia. Luego nosotros tenemos especialistas que hablan del problema y del contexto en México. Y luego tenemos el otro lado de Penitencia, donde entonces oímos las voces de las víctimas. Sí. Entonces empieza a generar pues todo un ecosistema para entender precisamente qué está pasando. Porque lo que pasa también, Susana, es que esa cosa de huirle, ¿no? Que yo lo veo mucho en los políticos de hoy en día de nuestro país. Sordearse. Y es como, no, o sea, aquí está todo bien. Ay, no, claro que no. Las cifras dicen que... Todos los feminicidios quedaron impunes. No. Eso dijo Pero, Claudia, eso dijo Claudia. Claro, pero imagínate. O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? Eso también tiene una labor. El true crime con causa, como nosotros lo llamamos, Sí. tiene una necesidad de decir, perdón, lo que ustedes quieran, oigan esta historia. Y no me vengas que la... Entonces, ahí es donde está, para mí, Susana, lo cualitativo contra lo cuantitativo. ¿A qué voy con esto? Sí. Estamos tan acostumbrados a que la prensa nos vendan los porcentajes y la cantidad de muertos, porque parece que hoy en día ya la cosa se me... Sí. ¿Cuántos muertos hubo? No, este año hubo tantos muertos. Espérame un segundo, detrás de cada uno de esos muertos había un hijo, había un papá, había una mamá, habían personas. Entonces, lo cuantitativo tiene esa cosa que pone a todo el mundo en un número. Lo cualitativo, que es oír la voz de una persona, tiene otro poder. Y el poder de explicarle a tu corazón, no a tu cabeza, porque la cabeza entiende, está bien, ¿cuántas cabezas fueron las que se cortaron? Y ya estamos entonces todos en un lugar en el que ya no hay sensibilidad. Sí. Entonces, ¿no tienes sensibilidad? Pues oye la historia. Porque ahí es donde se genera entonces un clic, que es lo que está generando, yo creo, tanto Penitencia como Los Niños del Narco. Oye, a ver, como para resumir, a ver si entendí. O sea, lo primero es como esta diferencia bien importante, el true crime como entretenimiento, ¿no? El true crime con causa, que es lo que ustedes están buscando hacer. Y la otra que es, y yo ahorita creo que a lo mejor me quedé corta diciendo que no solo estás entendiendo el contexto del criminal, estás entendiendo el contexto de tu país cuando escuchas su historia. Estás entendiendo tu país. Y otras realidades, otros mundos, ¿no? Ok. Ahora bien, pregunta retadora, según yo. Los niños del narco, ahorita que estoy hablando contigo, como que siento que realmente no se trata de crimen organizado, realmente no se trata de capos, no se trata de cárteles, se trata de estas historias de niños y encontrar que ya crecieron, que ya cumplieron su penitencia, o lo que sea, y que están buscando esta nueva esperanza, esta forma de volver a participar en la sociedad. Esa es parte importante del ojo. Porque no es una serie documental de cómo operan el crimen organizado, es a lo que... No, a mí no me interesa. Sí. Mira, yo por aclararle a la audiencia. No, sí. no, claro, no, pero me encanta. A mí esto... a ver, porque es una diferenciación del contenido, sí, ¿no? Y también una cosa te quiero decir. Sí. Yo no creo que está mal el morbo, No, para nada. El morbo es una expresión del ser humano. El ser humano necesita entender... O sea, a mí me llama la atención cómo es un muerto, a mí, desde chico. ¿Cómo es? ¿Por qué tenemos ese tabú con la muerte? ¿Me explico lo que te digo? Sí, Entonces, sí. Ese tabú genera un morbo, que es, quiero entender esa parte, porque esa parte, o sea, yo no puedo entender que alguien asesine a alguien. ¿Me explico? Y ahí también hay una búsqueda, yo creo que el morbo tiene una expresión del ser humano de decir, pero ¿cómo es que...? O sea, la gran pregunta detrás es, ¿cómo es posible que a alguien le pase? Bueno, te voy a explicar cómo es posible. Para mí, a mí no me interesa, honestamente, hacer una historia para contarte que ese crimen que todavía no está claro, no sabemos si fue la bala o fue la suegra o el otro que la prueba dice. A mí eso no me interesa. A mí me interesa contar la historia de una persona que en este caso, y además, by the way, no es lo único que hago. O sea, esto es una de las cosas que me apasiona porque creo en las historias que cambian puntos de vista. Eso es un poco lo que a mí me gusta buscar. Pero en la muerte hay un tema de conversación. Sí. Y hay un tema de conversación que yo quiero poner mi punto de vista como narrador sobre este problema y se vale el morbo. Se vale querer saber cómo era que un niño fue y cuál es el procedimiento. Lo que sí no voy a hacer nunca, y eso sí lo tengo muy claro, contarte si el cuchillo se lo metió en el cuello
o realmente fue en el... Esa parte a mí no me importa. O sea, yo no quiero ser gore, no me interesa. Es más, evito quién es. Eso distraería del propósito, ¿no? Distraería y no me interesa. O sea, Sí. yo si te das cuenta, cuando cuento el momento de una muerte, trato de ser muy respetuoso con ese momento porque ese momento a alguien le dolió. Sí. ¿Sabes? Entonces, tú sabes qué pasó. Digo, no necesito explicarte. Es importante entender que por qué llegué hasta ahí. Y lo terrible es que hemos consumido tanto contenido de violencia que también lo imaginamos, ¿no? Lo rellenamos. Hoy el cine ya hizo toda su labor, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ahorita que hablabas de esto, ¿no? De contar historias que cambien de un punto de vista. Tú vienes del mundo del marketing y la publicidad. ¿No? Ahí se hizo tu carrera. Algo sabemos de eso. Se hizo el paso de la publicidad a crear contenido que cambien los puntos de vista. Contenido que muchos preferirían no ver. Contenidos que pues, los políticos preferirían sordearse, ¿verdad? Uh-huh. Otros que consumen con un morbo que a lo mejor queda insatisfecho porque termina siendo un true crime con propósito, con causa. Y que otros no saben ni por qué le dieron play, pero ya le dieron play y ya están ahí y ya se picaron, ¿no? Uh-huh. Pero al final es contenido que se busca hacer este cambio, ¿no? Busca hacer como un cambio de punto de vista, que creo que con eso me voy a quedar. Pero también siento, y nada, eso es como un paso que diste, ¿no? De la publicidad a contar este tipo de historias. Como marketera, que también le echo a la publicidad. Uh-huh. Sé que al trabajar con marcas no siempre estás buscando cambiar el mundo, ¿no? O sea, también de repente es una industria bien frívola y es como, pues hay que vender más hamburguesas, hay que vender más hamburguesas. Uh-huh. Pero tú, ¿cómo entiendes este paso? ¿No? Porque ahorita me contaste que venías de hablar con CMOs de no sé qué, ¿no? Y de repente este paso que tienes que hacer entre comunicación, creatividad, que tiene cierta función, que nos ha dado de comer. Sí. Y luego creatividad que pues, se mete en esta cuestión como tan profunda, social, política, todo. Uh-huh. Sí, es algo que no es de ahora. O sea, yo siempre he creído que nosotros los que trabajamos en comunicación tenemos una herramienta importante en nuestras manos. Okay. Creo que con nosotros tenemos... Y a mí hay mucha gente que dice, no, y tenemos una responsabilidad que... No, cada quien hace lo que quiere. Hay quien hace jingles. Cada quien siente la responsabilidad que siente. Y está todo bien. A mí, yo no juzgo para nada a quien hace un infomercial. Cada quien hace... yo particularmente siempre he intentado hacer creatividad que haga pensar, que sea inteligente, que te haga reír. He hecho mucho humor, soy un gran fan del humor, he hecho stand-up, o sea, soy muy fan también de eso. ¿Qué? Sí, no, Eres una mezcla abrupta. sí, una mezcla bastante abrupta. Bienvenido. Gracias. Pero quiero decir, en un momento, ¿cómo se junta eso, no? Ya hoy en día, digamos, yo he pasado, y tú sabes muy bien que haciendo publicidad no es que tú digas, no, yo ese brief no lo voy a hacer, ¿no? Sí. He hecho de todo en publicidad. Pero sí es cierto que una vez que tuve mi agencia, empecé a intentar hacer cosas que realmente que movieran un poco, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta que con los contenidos, que con las historias, que necesitan más tiempo que los 20 segundos de los comerciales, se movía mucho más fibras, hacia un lado, hacia otro. Reírte, llorar, cuestionarte, decir esto es una mierda, o sea, cualquier cosa. Pero se lograba algo mucho más, de una conexión más interesante para mí. Y ahí fue cuando empecé a hacer, además, cosas que tuvieran causa. O sea, y es un poco, ya que vendí mi agencia de publicidad, dije, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Dije, bueno, quiero empezar ya a usar mi narrativa para hacer cosas como esta. Mis poderes marqueteros y publicitarios malignos para hacer ahora contar estas historias que pueden cambiar ciertos puntos. Así es. Yo también creo que, por otro lado, voy a decir algo bien arriesgado, ¿no? Pero yo trabajando en publicidad también en algún momento pensé, es como si el mensaje puede contribuir de alguna forma positiva, porque al final así como te forma la televisión, las series, las películas que ves, los libros que lees, los videojuegos que terminas, así como te forma eso, también te forman los comerciales que ves en la tele, ¿no? Y toda esa cultura, claro. Si puedes cambiar como pues, la representación, ¿no? Cómo se ven las mujeres, o si puedes, ¿no? O que haya todo tipo de personas, o que haya todo tipo de situaciones, o que el mensaje de alguna forma, aunque sea una marca de cerveza, el mensaje sea positivo, ¿no? Y eleve el espíritu nacional, yo qué sé. O sea, creo que
yo haciendo publicidad, si por lo menos esto no es real, era un consuelo que de alguna forma podías medio moldear un poquito la perspectiva a que de alguna forma fuera positivo, ¿no? Construyeras una narrativa, un mensaje positivo. Y se puede, no divisorio, no de odio, no de exclusión, no clasista, no, yo qué sé. O sea, y eso con las marcas premium es bien difícil, pero como que creo que la publicidad también, si lo hacen con suficiente colmillo, muchos creativos pueden meter su mano ahí para que salga con mejor Sí se puede. Y además, Ajá. y además, si logras hacer entender a ese CMO del que hablabas, ¿no? A esa persona que está detrás de la marca, que además le va a ir mejor, ¿sabes? Sí. Si hace algo que conecte con la audiencia desde un lugar más lindo que ir a vender y ya. ¿Me explico? Porque creo que es al contrario. Es más, no es que se pelee con la buena comunicación. La buena comunicación es la que mueve el corazón de maneras interesantes, sí, ¿no? que tienes una reacción emocional al respecto. Y no es el Sí. anuncio que pasa y pues me vale madre eso, ¿no? Ajá. Oye, bueno, hablando de todo este medio, que ya hablamos como del contenido relacionado a historias de narcotráfico, de crimen, o de violencia, o de pobreza, o de todo en este país, ¿crees que como mexicanos, ahí te va, y estás nada más así, está muy al chile? A ver. ¿Crees que como mexicanos estamos obligados a escuchar Los Niños del Narco? No, No. para nada. ¿Quién crees que debe escucharla? Yo creo que debería escuchar la gente que le interese tener un cambio en la sociedad. O sea, creo que gente sensible que sienta que hay realidades muy duras, pero que vale la pena escuchar. O sea, gente que tiene oídos y es capaz de sensibilizarse y tiene empatía con otras personas. Okay. Y creo que vale la pena, sin duda, que lo escucharan políticos. O sea, creo que quizás no necesariamente o más periodistas, ¿no? Los que están en la mañanera chingando todos los días. Exactamente. Ajá. O sea, todos aquellos que tienen el poder de cambiar cosas, creo que vale la pena que lo escuchen. O sea, pero de nuevo, no hay obligación. Nadie está en la obligación de escuchar algo, ¿no? La hice un poco burda porque luego, ya sabes, como en algún momento yo que me entré al nacionalismo y, por ejemplo, tengo una regla. Está muy absurdo, lo estoy pasando a otro ámbito, pero yo tengo una regla de que antes de ir a un lugar fuera de mi país de viaje, tengo que ir a 2 lugares de mi país. Ok. Es más un compromiso que yo hice con... Está bien, ¿no? Quetzalcóatl, no sé. pero, o sea, creo que, te digo, si de repente... O sea, a ver, las historias, Narcos Netflix, si lo he consumido, o sea, no te voy a decir que no me entretuve, no te voy a decir que no es una gran narrativa. Yo también, y la vi toda. Y no te voy a decir que estoy haciendo algo cívico viéndola, para nada. Pero sí detonó mi interés y mi morbo y mi curiosidad por entender el contexto en el que se está dando esta historia. Y ojo, no estoy en contra de Narcos. ¿Eh? Sí. No, sí, yo sé que no. Nada más lo estoy poniendo. No, pero digo, porque sí. también están esas posiciones dogmáticas. Yo no estoy totalmente en contra. O sea, ojo, a mí me encanta Peso Pluma. Ajá. Me encanta Peso Pluma. Y cuando tú me dices los corridos tumbados, oigo Peso Pluma. ¿Y sabes por qué? Peso Pluma es una manifestación cultural de lo que está viviendo nuestro país. Y puedo decirte una cosa que se me hace, o sea, sumar a eso. O sea, me encanta porque pensarían que tú dirías, no, estos son malos y esta música no la escuches, ¿no? Por todo lo que has escuchado haciendo estos contenidos. Sí. Pero en realidad es como otro producto mediático que te permite entender otra realidad. Pero a mí lo que se me hace bien raro, y esto solo es o sea, hasta me da miedo decirlo, pero en otras pláticas me ha salido muy bien masticado, pero también creo que a mí se me hace muy curioso y nada más lo observo, que de repente, pues no sé, yo pongo corridos tumbados para animarme para ir al box, para empoderarme, ¿no? O para una junta difícil, o si estoy de malas, ¿no? El otro día le dije a un amigo, güey, estoy en agüitada y me acabo de dar cuenta que no pongo un solo corrido tumbado desde el jueves. Nomás era eso, ya sabes, andamos a 1000 por millón y ya. Y es bien raro porque pues el contexto, la literalidad de la rola, ¿no? Está hablando de convoys, está hablando de armas, está hablando de sustancias, está hablando de violencia. Y de repente también hay como un trasfondo que está hablando de las ganas de ganarse la vida, de superarse, de sentirse autónomo, ¿no? De sentir que saliste de algo. Me van a cancelar por lo que estoy diciendo porque entiendo que está en una línea bien rara, pero a mí se me hace bien curiosa esa línea súper delgada donde una canción que habla de algo tan terrible en su literalidad, en el fondo,
también es como un motor de un sentimiento humano que tenemos todos, ¿no? Las ganas de que lucirte con tu jefe, güey, y que puedas ganar más lana porque tuviste más hijos, ¿sabes? O lo que sea, o te quieres ir de viaje, o lo que sea. Pero como, nada, de repente me observo a mí misma escuchando corridos y observo esa como de, pues nada, que parta de una emoción 100% humana a quien le parezca detestable o le dé asco. Es como parte de las mismas necesidades que tú tienes como humano. A ver, el corrido tumbado es una expresión artística de alguien que hace música y que cuenta algo. Y ese algo que cuenta es así como se vive en donde esa persona creció. Entonces, tú puedes oír la música y decir, ah, huevo, yo quiero ser narco y a la chingada y agarren la pistola, ¿no? O puedes decir, wow, qué música interesante. O sea, yo vi a Peso Pluma en vivo. ¿Dónde lo viste? ¿En el Foro Sol? No, en Los Ángeles. En Austin. Ah, míralo. En Austin, en South by Southwest. Ah, ese show, el de Rolling Stone. El de Rolling Stone. Sí. Yo soy más Natanael Cano, pero ok. Ok. O sea, la puesta en escena que tiene Peso Pluma y cómo el Tololoche está ahí y lo que sucede ahí es increíble. Es increíble. Entonces, esta cultura de hoy en día de la cancelación de no, esto sí, esto no. El reggaetón, no sé qué. El rock, perdón, son expresiones artísticas y todos tenemos un criterio para entender cómo consumes algo o no. Ojo, que hay una cultura, y esto también hay que decirlo, que la narcocultura está influyendo en varios de los niños que hoy en día son reclutados por el narco. Sí, por eso vamos a dejar de oír a Peso Pluma. Esa no es la solución. Sí. O sea, la solución es entender que por qué Peso Pluma escribe lo que escribe y que hoy en día existe esa expresión. Sí. Eso es lo que, digo, me va más por ahí. El contexto de las temáticas claro. de Peso Pluma es más relevante que si la gente debería escucharlo o no. Exactamente. Lo que yo digo es que ya está ahí. Y también yo siento que si está en los números, en el número 1 de los charts y todo el mundo lo escucha y está con los periodistas de entretenimiento en Estados Unidos, es porque pues eran narrativas que medio nos habíamos querido silenciar y reprimir y negar que estaban ahí y terminaron gritando y estando, pues sí, en los ojos no solo de México, sino del mundo. Así. Pues sí, pero también, guess what? También como mexicanos a veces tenemos esta cosa cultural de, no, pero no digas que nosotros somos, perdón, ve allá afuera. Eso está pasando. Sí. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Sabes? Claro. Y cómo se llega allá y por qué se llega allá. Y por eso creo que volviendo que los contenidos, las historias, la pregunta es también qué historias ponemos allá afuera. O sea, mi manera de contribuir, por lo menos desde mi punto de vista, es decir, a ti te gusta la cultura, eres morboso, te gusta el narco, te gusta, bueno, te voy a contar historias de pistola, ahí te va. Y hago los niños del narco, ¿me explico? Sí. Entonces, sacias el morbo, sí, ahí está. Pero dejas algo más. Pero al mismo tiempo te estoy contando, eso sí, mira cómo se sentía. Mira lo que significó. Y mira lo que sucedió. Y mira lo que está pasando él hoy en día. Y ya tú ves qué haces con eso. Uy, es que me han dicho, no, es que es dolorosísimo, yo no puedo. Bueno, guess what? No te hacía falta a lo mejor verlo desde ahí y no ver a Diego Luna, wow, qué padre. A todos con ustedes. Sus tigres, ojo, y soy fan. Y también y me encanta Scarface. Sí. ¿Me explico? Sí. Pero Scarface también narró lo que pasó en Miami con los cubanos, con el Marielito, y cuenta una parte de la historia de Estados Unidos. Sí. Qué fuerte. Aparte de tener la música más increíble, una excelente actuación. Increíble. Es mi película favorita. Mira, sí, yo estoy por ahí también. Mi perro se llama Montana por Tony Montana, ya lo estábamos platicando. Y luego terminó siendo como muy listilla, demasiado para mí bien. Pero bueno, la importancia de cómo nombras las cosas, ¿no? Hablando de esta historia me dejó devastada, esta historia me dejó destruido, ¿no? Los comentarios que pueda haber de, no, qué fuerte, ¿no? A mí cuando veo Penitencia y veo a Saskia, que muchas de sus reacciones cuando le están contando historias es, qué fuerte. No, qué fuerte. Claro, imagínate. Y para ella, si Sí. alguien ha visto historias de ella y... Lo dice mucho y ahorita me estoy burlando de la situación, pero es que no hay nada más que decir. Y
Y nada, para ti como creador, tú tuviste que tener el cora de investigar, sentarte con Tacita varias veces, sentarte con gente que lo rodeaba, producir, redactar, desredactar, volver a empezar, ¿no? Crear el contenido de la forma que tú creerías que se debería de narrar esta historia. Y muchos nos quedamos nada más como, ya lo escuché, ¿no? Es algo que consumí, ya lo escuché y hay muchísimo detrás. Y a ver, tienes el cora de darle play y aguantarlo hasta el final. Tú tuviste el cora de durante 2 años trabajar en este proyecto y pasar por muchas cosas para que saliera. Sí. Tienes que saber mucho más adicional a lo que dices en el podcast. Tienes que tener más información que a lo mejor no pudieron corroborar, no pudieron hacer fact checks, o a lo mejor sí estaba muy fuerte, o a lo mejor se metía con alguien que no sé, ¿no? O nada más historias de Tacita que dijiste, no, bro, esta sí ya no la vamos a contar porque no sé. Pero todo eso debe ser devastador. Debe haber tomado su cuota en ti. Sí. En tu ser panesco. En tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Cómo recuperas los ánimos, las fuerzas? O no sé cómo llamarle. O sea, ¿cómo hay en ti esperanza? Si es que la hay. O me dices, no, Susana, mira, ya tú estás para el carajo, bye. No, a ver, mi relación con Tacita, con Miranda, es parte desde un lugar como muy positivo, pero es una historia que a mí me ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Y creo que, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, para mí hoy en día involucrarme en un proyecto que me cambie desde lo personal, que me ponga un reto como persona, ¿sabes? Porque no sabes qué va a pasar mañana. La primera vez que yo lo fui a ver, yo tenía miedo. Yo no fui a ese primer encuentro diciendo, bueno, nada, pasa nada. Aquí está. O sea, sí. No sabía con quién me iba a encontrar. Y si le preguntas a mi esposa, te va a decir que yo no le dije eso. Yo le dije, no, está todo bien. Y ya después un día le confesé, le dije, no, la verdad que sí tenía miedo. Cuando yo, bueno, esto ya no voy a spoilar porque va a salir después, pero hay un momento en el que yo recibo un mensaje de Miranda y me dice, oye, te voy a pedir un favor. Y yo honestamente en ese momento me sentí mucho miedo. Sí. ¿No? O sea, y se lo he dicho a él. Le digo, oye, tienes que entender que yo no sabía. O sea, es como cuando estás conociendo a alguien, no sabes qué hay del otro lado. Y eso también es parte del contenido. Y de alguna manera, por eso yo me involucro en la historia desde un lugar personal y por eso creo que puedo contarla, porque soy uno más que está viviendo esa historia. ¿Me explico? O sea, sí. Yo no soy periodista. Yo no soy periodista. Y by the way, ahorita hablamos del fact-checking. Yo no soy periodista. Yo fui a escuchar un testimonio y tomé un riesgo para oír ese testimonio y resultó ser un gran viaje, transformador para bien. Y con esto no estoy diciendo, y con eso no voy a dar spoiler, que toda esta historia va a tener un final feliz. Porque de hecho no lo sé. Sí. O sea, yo hoy en día te puedo decir que no sé cuál es el final que va a tener esta historia, porque esta historia sigue haciendo. Sucediendo mientras se está produciendo cada episodio. Porque así es el documental. Súper, escúchenlo. Oye, y para el protagonista de esta historia, en particular, Tacita, Miranda, ¿qué te ha dicho él de cuál ha sido el beneficio de contar su historia? O sea, ¿qué opina de escuchar sus episodios allá afuera? ¿Qué te ha dicho? Eso sí no te puedo contar. Estamos hablando mucho de ti como productor y conductor y investigador, todo, pero... Mira, eso te lo voy a poder contar, Susi, cuando terminemos el podcast. Ok. Hay cosas que todavía no te puedo contar. Ok, entonces tengo que esperarme a escuchar esos episodios. Se me hace ahorita creo que mucha gente se va a darle play a los videos del narco si es que no lo han escuchado ya. Sí, no, pero no, además no tiene tampoco incluso que ver, claro que tiene que ver también con, bueno, no te voy a contar el final de la historia, pero también, digamos,
hay una persona ahí que yo también estoy como que intentando mantener una cierta confidencialidad de lo que sea que está sucediendo con él ahora. Ok, entendidísimo. ¿Va? Muy bien. ¿Sigues teniendo un sentimiento de esperanza? O sea, en la historia pasa algo que es como, bueno, no en la historia, en la vida de esta persona pasa algo que, no voy a hacer el spoiler, pero es algo que le da esperanza a salir, reinsertarse en la sociedad, irse por otro camino, ¿no? El de la legalidad, si podemos llamarle así. Y luego esa esperanza ya no está más. A mí esa parte de la historia me rompió porque dije, ¿viste el final de Silver Linings? No, el final no. La película de Silver Linings Playbook. No. Que creo que está leyendo una historia de amor y el personaje principal se encabrona de cómo acaba y avienta el libro por la ventana y le va a hacer un berre. Creo que él es borderline o algo así. Okay, entonces va a hablar con sus papás y decir, es una mierda este libro, yo no sé para qué lo leí. No, La historia de amor no acaba bien. Ya me hiciste querer verla. Es una película muy linda. Ok. Nada, como que tuve este momento de ¿por qué estoy aquí? Sí, ¿por qué estoy aquí? Porque te involucras, ¿no? Al final, y te involucras más sabiendo que es real. ¿Tú cómo ves? La pregunta es, defíneme esperanza ahorita. Ok, esperanza. Defíneme esperanza ahorita, mira, ya que pasaste por todo este viaje de contar esta Te historia. voy a explicar por qué a mí esta historia me da esperanza y me dio esperanza desde el día 1 que la escuché. Ok. Porque por él. Él es una persona que es diferente a muchas de las historias que yo escuché. Por eso yo me obsesioné en contarla. Alguien que ha pasado por lo que él pasó, no se entiende cómo puede seguir, no te digo seguir hacia adelante, cómo puede seguir hacia adelante queriendo ayudar. ¿Cómo puede seguir hacia adelante teniendo sensibilidad? ¿No? Es algo que de pronto en los primeros 3 episodios no se alcanza a percibir, porque todavía en los primeros 3 episodios yo sigo en los 2 primeros días que lo conocí, ¿no? Pero desde la entrevista que le hicieron en el centro, él habla de, ojo, es alguien que odiaba los cárteles. Sí. Porque ¿sabes? por ellos perdió a su hermano. Por ellos perdió a su hermano. Fíjate que es muy loco, pero él quería ser policía, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de elementos en alguien te habla de alguien que, si bien fue sicario, tiene como un set de valores que son bien interesantes. Porque te habla entonces de alguien que... o sea, que si hay esperanza para las cosas buenas y positivas, ¿me explico? Sí. Que luego la vida después te lleva cada vez siempre, ¿sabes? Por eso yo en el 3er episodio digo que a veces esto de cuéntales tus deseos a Dios para que se cumplan y que a veces tiene más bien cara de demonio, es porque pareciera que todo el tiempo el destino, ¿no? A veces los budistas hablan del samsara, te mantuviera siempre en permanente sufrimiento, ¿no? Y que eso inevitablemente te debería llegar a romper de tal manera que te convertirías en el guasón. Un tipo totalmente desapegado, queriendo matar a todo el mundo y no es el caso, ¿me explico? Entonces, sí. Eso a mí me da esperanza. Wow. Pues creo que, o sea, la verdad creo que con eso me quedo en este episodio. Y nada, algo más que quieras agregar sobre la historia, algo que quieres que la gente considere antes de darle play al primer episodio de Los Niños del Narco, o si ya lo escucharon, algo que te gustaría que supieran y que yo no te pregunté. No, yo sí, voy a una última cosa que quiero decir. Yo creo que Los Niños del Narco hay que escucharlo con el optimismo de que las cosas van a estar bien. ¿Sabes? Es una historia que no está... Yo no estoy contando esta historia para que todos digamos, puta, esto no tiene esperanza. Al contrario. Yeah. Es una historia que quiero que nos llene de esperanza y de decir, está la cosa complicadísima, esto es bien jodido, pero siempre hay una luz al final del túnel, ¿sabes? Sí.
Y creo que con eso nos tenemos que ir, para mí. Porque así está escrita. No está escrita desde el derrotismo. Porque yo no soy así. O sea, yo creo siempre que va a haber un mejor mañana. Y así hay que verla. Y oírla, en este caso. Pues muchas gracias por venir, pana. No, a gracias Mezclas a ti, Abruptas. Qué valiente, linda historia. Extraño decir linda historia. Sí, pero sí lo es. Y gracias por acercarnos a ellas. No, gracias a ti, Susana, por la invitación y por esta mezcla abrupta. Mezcla abrupta, muy abrupta. Te tocó ahí entre un comediante y que un episodio de hormigas o no sé qué fue. Mezclas abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña, de preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas o @SuzyRain, SUZY, Rain de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina. Sonoro.